abrazo muy especial en este comienzo de año para cada uno de ustedes. Nuestro Dios ha sido bueno. Es maravilloso saber que su amor nos acompaña todo el tiempo. Para comenzar y también para terminar. El Salmo 118 dice: ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Dios nos ha dado la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal, Cristo Jesús. Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Luego dice de una manera preciosa: bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Es nuestro servicio de alabanza, adoración y gratitud al Señor. Así que acompáñame, vamos a orar. Amado Señor, hoy queremos honrar tu precioso nombre. Hoy queremos entrar por estas puertas con gratitud. Hoy queremos encomendarnos a ti y queremos mencionar tu nombre sobre nosotros. Has sido bueno, Padre. Has sido maravilloso, Señor Jesús. Eres extraordinario, amado Espíritu Santo. Gracias porque nos concedes la vida, porque nos concedes comenzar un nuevo año, porque has estado con nosotros en toda la jornada y seguirás con nosotros en este año en el que, como hemos leído, está tu victoria. Vamos a comenzar y vamos a avanzar, porque tú estarás con nosotros. Sea tu bendición sobre todas las familias de tu pueblo, sea tu paz sobre tu casa y sobre esta nación, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Hay buenas noticias caminando hacia mí. Son aquellas promesas cumpliéndose por mí. Hay buenas noticias caminando
podemos creer que tú nos estás dando esa fuerza, Señor. Y hoy podemos declarar, Señor, con seguridad que tú estás aquí con nosotros. Y hoy con convicción podemos cantar. No hay montaña que no pueda escalar. Y no hay mar que no se pueda atravesar. Y no hay pecado que no pueda abandonar, porque tú conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Todo es posible cuando yo creo. Puedo superar lo que sea. Tú me das la fuerza para vencer, para vencer. Todo es posible cuando yo creo. Puedo superar lo que sea. Tú me das la fuerza para vencer, para vencer. Bendiciones a toda la iglesia preciosa del Señor, a todos los que se suman hoy en nuestro servicio, primer servicio del año. Sabemos que ya hemos entrado en el año 2026 y es una propuesta de comenzar o de llegar más lejos para cada uno de nosotros. Para los que van a comenzar, indudablemente planear, trazar y esforzarse para ese gran comienzo. Para los que quieren llegar aún más lejos, indudablemente es volver a planear, es volver a revisar qué se puede ajustar, qué se puede mejorar, porque ese logro, ese alcance, solamente lo vamos a tener de la mano del Señor, como también la parte de comenzar. Es interesante cómo nuestros tiempos cambian tanto, con sus noticias, con sus propuestas, pero hay una noticia y una propuesta que no cambia para nosotros. Al contrario, la dinámica del reino de los cielos es que la noticia que recibimos en Cristo Jesús como nuestro Salvador es una noticia que va expandiéndose en conocimiento, información, propósitos, y en la medida que vamos caminando para conocer al Señor, nos damos cuenta de la gran tarea que está delante de nosotros. No solamente en prestarnos para una transformación en las manos de Dios, sino también el hecho de caer en ese escenario. Y digo caer, sino llegar a ese escenario donde deben cumplirse propósitos de Dios extraordinarios. Propósitos que no solamente son para nuestro tiempo de vida, propósitos que trascienden también con nuestras generaciones. En Cristo Jesús, Dios trazó un propósito, Dios trazó un proyecto, un plan de salvación. El logro, ganarnos a todos, transformarnos a todos. Y todo lo que viene a ser el desarrollo en ese conocer el Evangelio, conocer la palabra del Señor, nos damos cuenta que cambiar nuestras vidas no es algo pequeño. Por el contrario, es algo extraordinario, dispendioso si quieres, porque hay tanto asunto que tratar y sin embargo, en medio de todo ese cambio, algo es real. El Señor seguirá mostrándonos tantas cosas de lo que está en nosotros. Resolveremos un pasado, olvidaremos lo que sucedió. Sin embargo, también el Señor nos hablará de ese comenzar, de esa tarea trazada para grandes logros en un espacio de tiempo permanente, continuo, eterno. Nuestro Dios es bueno. Y hoy en este tema de comenzar
y llegar más lejos, quisiera plantear sencillamente una lectura que está conocida para muchos, pero que hoy es importantísimo volver a leerla, y es en el libro de los Hechos, en ese gran comienzo de la iglesia de Jesús. Así que te pido que te pongas de acuerdo conmigo para pedirle al Espíritu Santo que sea con nosotros en estos minutos en los que vamos a tener tiempo para esta palabra. Que sea el Espíritu Santo direccionándonos, mostrándonos y, lo más importante, tocando nuestro corazón. ¿Sabes? Nadie vuelve a Dios si Dios no lo llama. Nadie se convierte si Dios no lo toca. No es un ejercicio humano, no es nuestra voluntad como hoy amanecí con ganas de buscar a Dios. No, es un toque de Dios en nosotros, porque recuerda lo que la palabra dice. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ni siquiera estábamos conscientes de que estábamos perdidos. Pensábamos que esa era la vida y que así era. Si fuera buena o fuera mala, pues así era y ya. Sin embargo, el Señor en su salvación nos cuenta que Él nos amó, que Él vino a buscarnos, que Él se entregó por nosotros para un gran proyecto. Así que vamos a mirar el año 2026 como una excelente oportunidad. Cerrando el año 25, el Señor nos hablaba de aspectos muy interesantes que tenían que ver con la gratitud, con una decisión importantísima que debíamos tomar. Y en esa decisión importantísima teníamos que considerar que había un llamado, que había una oportunidad, que el amor de Dios se había mostrado sobre nosotros, que no era difícil volver, y lo que era más, una advertencia acerca de una realidad. Nuestras decisiones marcan a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar. Y en Cristo Jesús nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria de entender nuestra vida que ya vivimos, lo que ya pasó, sobre eso no se añadirá, no se hará. Solo Dios determina y restaura lo que pasó, como también la Escritura lo dice. Sin embargo, hoy tenemos una hermosísima oportunidad para pensar en esto. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés hacía parte de una de las fiestas que tenían los judíos en su celebración, en sus conmemoraciones de los hechos asombrosos de Dios. Y en esas conmemoraciones, en esos hechos asombrosos, este día era también una celebración, un volver a comenzar. Cuando tú miras en la historia, hubo un comenzar con Adán y su mujer. Luego hubo un volver a comenzar con Abraham, no ignorando lo que hace parte de estas historias que están en medio de estos sucesos. Pero con Abraham comienza ese proyecto de Dios de tener un pueblo especial, una nación. Luego tenemos el gran comienzo con Moisés. Y aquí quiero detenerme un momento, porque ese comienzo con Moisés es el comienzo después de una esclavitud. Es el comienzo en una obra redentora extraordinaria que el Señor, como dice la palabra, la sombra de lo que había de venir, Dios trae libertad sobre un pueblo que, si bien bendecido por ser esa herencia de Abraham, un pueblo que había sido cuidado por el Señor, aún en medio de esta dura servidumbre, era un pueblo que ahora sería rescatado, que sería libertado. Y este gran comienzo viene con esa crisis, porque, por cierto, todo comienzo tiene una crisis, un cambio. Algo tiene que salir de su lugar, algo se debe dejar
para recibir algo nuevo. Algo debe ser replanteado con todas las exigencias que ello requiera para el logro de ese comienzo o la razón por la que volvemos a comenzar. Dios obró de una manera preciosa y lo hizo en el pueblo, poderosísima, por cierto, pues Moisés es el hombre a quien Dios usa para que en esa manifestación del poder de Dios, Faraón pudiera ver algo visible en un hombre que habla de Dios. Hechos visibles en todas aquellas señales que le trajeron el mensaje contundente de que Faraón no era Dios, que era solo un hombre de carne y hueso, igual que toda su casa, igual que todo su pueblo. Y Dios genera esta situación de cambio que para los seres humanos puede traducirse muchas veces como esas crisis, eso que no entendemos, por qué se cambia algo que tal vez para muchos pareciera estar bien y sin embargo es necesario cambiarlo. Hay una situación, tienen que salir. Ese no es el lugar de su llegada, porque también hay otro elemento en toda esta voluntad de Dios tan preciosa que son las promesas. Dios le había hecho promesas a Abraham. Dios le había hecho promesas de que había una tierra para ellos, que había un escenario para ellos, que serían una gran nación. Y la esclavitud no tenía nada que ver con esa gran nación. Vivir en Egipto no tenía nada que ver con ese propósito de Dios. Fue un paso en el camino, una estación que duró muy buen tiempo, pero que era necesario que todo eso cambiara. Sacar al pueblo de esta condición no sería fácil, como no ha sido fácil para muchos el cambio que Cristo propone, porque nos hemos apegado tanto a costumbres, nos hemos convencido tanto de que esa es nuestra manera de vivir, que así somos, que así moriremos, dicen algunos. Pero la verdad es que no es así para Dios. Cuando Dios propone un cambio, es un cambio contundente, real, absoluto, perfecto. El pueblo tenía que salir y Moisés fue ese hombre que Dios escogió para que él mismo tuviera una experiencia con Dios, para que él mismo fuera transformado. Y de igual manera, todo el pueblo que había sido llamado con este propósito. Al salir de aquel lugar, con todas esas señales y prodigios, Dios los lleva a un escenario, el desierto, un lugar de grandes enseñanzas, un lugar donde es como el espejo en el que nos podemos mirar para entender realmente lo que nos pasa. Un lugar donde Dios quería limpiar el corazón de este pueblo para poderlo introducir en una tierra de promesas, para cumplirlas en su cabalidad. Sin embargo, el pueblo nos muestra una realidad de condición humana. No somos fáciles de cambiar. 40 años anduvieron en aquel desierto. Dios nunca los desamparó. Pudieron comer, pudieron tomar agua, pudieron sustentarse. Es más, cosas asombrosas pasaron. La ropa creció con ellos, podían estar juntos, se multiplicaron, obviamente, pero también se presentó ese corazón que no estaba dispuesto a creer que Dios haría algo más grande. Y es un elemento importante que anotar en el día de hoy, cuando nosotros nos resistimos a abandonar aquellos pensamientos en los que Dios ha querido quebrar, romper, desatarnos de aquellas condiciones que no nos dejan avanzar. Y por eso puede darse que muchos de nosotros estemos comenzando cada año, comenzando cada vez, y no logramos llegar más lejos. Cuando Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que recibamos el fin que esperamos, dice la Escritura. Y en esos pensamientos el Señor quiere llevarnos más lejos. Sí hay un comenzar que es de cada temporada, de cada cierre de año y apertura de otro nuevo año.
pero la problemática es cuando no hay avance, cuando comenzar es el ejercicio que se vuelve costumbre. Hoy voy a comenzar y tenemos pequeños y grandes proyectos, pero realmente no son de larga duración y volvemos a una habitualidad que se volvió cómoda, que se volvió sencillamente como lo que en esos pensamientos engañosos decimos, esta es mi realidad, yo soy así, no voy a llegar más allá, me voy a quedar aquí. Por eso este mensaje tiene el propósito de que hoy reflexionemos sobre estas dos frases importantes. ¿Volvemos a comenzar un año? ¿O este año vamos a llegar más lejos? Cada uno de nosotros lo va a determinar, lo va a decidir. El Señor ya nos dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti el avance o el detenerse en la vida. El desierto, como lo que pasó en Egipto, fue un escenario donde se detuvieron. Fueron por comida y fue una provisión de Dios, pero no era para quedarse. El desierto, de hecho, era un lugar para pasarlo en pocos días y pasaron 40 años. ¿Por qué? Porque una mentalidad que no está dispuesta al cambio se va a estacionar y va a quedarse quieta y no va a funcionar para los propósitos de Dios. Por eso, mis amados, en este momento quisiera, en esta lectura de este espacio del libro de los Hechos, donde nos cuenta del único que puede tomar nuestra vida y hacernos avanzar en ese logro, es la persona del Espíritu Santo. Los discípulos tenían que iniciar algo, comenzar algo. Ellos habían estado con Jesús. Ellos habían caminado ya 3 años con Él. Se sentaban a la mesa aprendiendo, ejercitándose en ese dar las buenas nuevas, ir a un lugar, ir a otro, ir con alforja, con capa, ir sin ella. Según las instrucciones, el Señor los estaba entrenando para que se prepararan. Pero la verdad es que ellos mismos necesitaban a alguien mayor que ellos, como Jesús, su Maestro, como Jesús, su Salvador. Ahora necesitaban al Espíritu Santo, como lo necesitamos nosotros, tú y yo, el día de hoy. No avanzaremos en el año 26 a menos que vayamos de la mano del Espíritu Santo. Y nota esto, de repente, dice la Escritura, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Sabes qué hace el viento? Arrastra, empuja, moviliza. Los grandes vientos, las grandes tempestades tienen la manifestación de ese tiempo de vientos que mueven todas las cosas. Ahora, déjame decirte con claridad que el Espíritu Santo no es un viento. Dice, vino como un viento, para relacionarlo con algo familiar a nosotros. El Espíritu Santo es una persona que vendrá a ti para ayudarte. Primero, a que te veas en el espejo de dónde estás. ¿Qué ha estado pasando contigo? ¿Dónde estás detenido? ¿Dónde estás estacionado? ¿En qué no has avanzado? El Espíritu Santo te lo va a mostrar. Como te va a mostrar lo que Dios hará a tu favor para cambiar las cosas. Para algunos han llegado noticias de que ya no hay una oportunidad laboral. Para otros, que hay un cambio de escenario, un cambio de casa, que ya no van a tener esto o que no van a tener lo otro, pero también debes estar preparado para las noticias que llegan en las que se anuncia que se abren puertas, que ahora hay nuevas oportunidades. ¿Cambiará lo que tenías? Sí.
¿Vendrá una crisis por el cambio? Indudablemente, porque no es lo mismo que teníamos o hacíamos. Ahora viene algo diferente. Pero lo más importante de todos los cambios que vamos a ver para este año, con todo lo que pueden ser las noticias y las propuestas, es que tú y yo nos enfoquemos en la persona preciosa del Espíritu Santo para que hoy como un niño te tomes de la mano de Él, para que le digas, enséñame. ¿Sabes? Cuando he tratado con mis nietos, esas personas pequeñas son maravillosas y tienen unas genialidades, tienen unas expresiones en esa ingenuidad, en esa inteligencia, en esa alegría, en esa sencillez. Bien decía el Señor Jesús que debemos hacernos como niños. Cuando un niño dice, enséñame, y está tan ávido de conocer, lo que tú le expliques a un niño, él lo capta rápidamente y empieza a ejercitarlo y cada vez es más rápido, es más rápido. Esta mañana le decía a mi hija que estábamos hablando en el teléfono, bueno, temas que estábamos tratando del momento, cuando escuché la voz de Lucas que me dijo, abuelita, pon la cámara. No ha cumplido 3 años. ¿Por qué sabe él de la cámara en un celular? Porque él ya aprendió, porque alguien le explicó, porque él ha visto la dinámica. Y un niño pregunta por aquello que ya sabe, por aquello que ya conoce. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo contigo y conmigo hoy? Enseñarnos, para que en esa enseñanza tú y yo le preguntemos al Espíritu Santo por su presencia, por su poder, por la voluntad del Padre, por sus planes, por sus proyectos. Tienes la Escritura, la has estudiado, conoces historias maravillosas. Puedes preguntar por eso, porque ¿sabes qué? Él sigue siendo el mismo. Las maravillas que hizo en la historia las vuelve a hacer. Las manifestaciones de las que hay registro escrito las vuelve a tener a tu favor y aún manifestaciones nuevas, extraordinarias. Así que te invito hoy a que el año 26, si es que has estado en ese estancamiento, le pidas al Señor, sácame de este desierto, sácame de esta servidumbre, enséñame, llévame a esa tierra de promesa, llévame a ese cumplimiento de cosas asombrosas, como un niño que ha aprendido de la palabra esa manifestación de tu poder, enséñame, hazlo conmigo también. Entonces no será un año para comenzar solamente, sino será un año para avanzar y llegar muy lejos. Así que una palabra de oración. Amado Señor, gracias por tu palabra. Entiendo hoy que necesito de tu Espíritu Santo. Necesito ser como un niño que puede preguntar por lo que ya aprendió y estar dispuesto a llévame de la mano y hazme no solamente comenzar un nuevo año. Señor, ayúdame a avanzar en este año a ese cumplimiento de propósitos en tus promesas, en tu fidelidad y en tu amor. Cámbiame la vida, Señor. Enséñame a estar en medio de las crisis, caminando y avanzando para llegar lejos a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. ¿Sabes que la palabra dice, confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. En este nuevo año, la fidelidad de Dios será una realidad. Por eso tú que estás conmigo, levanta tu mano derecha y declara, la sabiduría de Dios le da a mi mano derecha largura de días. No moriré, sino que viviré para contar sus maravillas. Él me ha dado vida para vivir todo el número de mis días, porque es fiel,
porque me ama y estoy aquí para un propósito. Y también la sabiduría de Dios le da a mi mano izquierda riquezas y honra. La palabra dice que aunque se muevan los montes, aunque la tierra tiemble, aunque todas las cosas sean movidas o removidas, el Señor es fiel en su palabra y su palabra dice que Él me sostendrá, que Él estará conmigo, que Él me ayudará, que no me faltará, porque mi confianza está en el Padre que cuida de las aves y de las flores para vestirlas. Señor, te damos gracias en este día porque tu fidelidad es real y nos acompaña. La hemos visto todos los años de nuestra vida contigo. No será diferente ahora y más cuando es tu Espíritu Santo el que nos conduce para la conquista de esos escenarios, propósitos y logros que solo en ti tenemos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando donamos, ofrendamos o diezmamos, no solamente estamos dando recursos, también estamos ayudando a la obra de Dios. Cada aporte es una semilla. Dios nos bendice para ser de bendición. Tu generosidad no solo honra a Dios, sino que hace posible que su amor y su palabra puedan llegar más lejos. Te invitamos a que hagas parte de esta misión. Apóyanos con alegría.